En este capítulo hablaremos de temas sensibles relacionados con violencia. Les sugerimos discreción. Hola, bienvenidos al capítulo del podcast Unos tragos mientras todo arde. Yo soy Adriana Miji y aquí conmigo está Luciana Oliver. Y pues les damos la bienvenida. Si tienen un traguito en su casa, salud. Si no, sírvanse uno y acompáñenos. Unos tragos mientras todo arde. Un podcast donde pensamos futuros posibles desde la ficción. Hoy vamos a hablar sobre la serie Adolescencia de Netflix, que bueno, ya sabemos que salió hace unos meses, ya a principio de año. ¿Qué sentiste tú cuando viste la palabra adolescencia? ¿Qué pensabas que ibas a ver? ¿A qué te ibas a enfrentar cuando viste esa? Bueno, yo creo que es una serie como que sí juega como un poco con las expectativas, ¿no? Del espectador. Creo que si la piensas como una serie de policíaca, ¿no? En donde se va a resolver un misterio, pues entras como con esa expectativa y un poco te sacas de onda desde el primer capítulo, ¿no? Porque en primer lugar, ya sabes quién fue. Bueno, creo que en el primer capítulo todavía queda en duda si sí realmente fue él o no fue él. Pero pronto se resuelve que sí fue él, ¿no? Entonces tenemos a un culpable, ¿no? Y como que realmente lo que se tiene que descubrir es el por qué lo hizo, ¿no? El motivo de, como del asesinato. Y al final eso tampoco se resuelve, ¿no? Entonces es una serie como que si estás esperando la típica serie de crimen, ¿no? Que aparte tiene un ritmo como súper marcado y ya incluso tiene como una narrativa muy hecha, ¿no? La serie es como de crimen y de detectives en las plataformas de streaming. Primero como que te saca de onda, dices, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué es tan lento? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo me van a empezar a explicar por qué el niño, o qué tiene de malo el niño, o por qué lo hizo, cuál como... Sí. A mí, como que siento que me conflictúa un poco ¿Título? el título, porque siento como que recae un poco la atención a la etapa de la adolescencia y creo que habla de muchas cosas. Yo creo que ni el personaje principal es el chico, ¿no? Jamie, el adolescente, ni creo que el tema principal sea la adolescencia en sí. Obviamente sí es algo importante, ¿no? Pero no creo que sea el tema principal de la serie. Entonces, no sé, siento que tal vez yo no lo hubiera titulado adolescencia. Ok, no habla desde los adolescentes, pero sí menciona un poco la idea de que cuando uno está iniciando la adolescencia, como que todo el mundo se ve como mucho más confuso, ¿no? Hay un momento, no solo hormonal, de no entender bien tu cuerpo, o anatómico, de que estás creciendo y que no estás como llegando al grado de tu crecimiento porque tu mente está en una cosa pero tu cuerpo está en otra, que creo que está chido el hecho de que se llame adolescencia porque te hace pensar que en realidad en el mundo estamos en un momento muy adolescente, en el momento de no entender lo que está pasando, algo está muy mal y no estamos logrando acompañar eso, ¿no? Como algo se está desarrollando, incluso lo de las redes, como esa brecha generacional que aparece en la serie, como que nos invita a pensar, hay algo desarrollándose y nuestro cerebro no está, o nuestra conciencia como humanidad ahorita no está como acompañando. Completamente maduro para entenderlo. Sí, y creo que en ese sentido todos somos, o sea, los espectadores somos adolescentes. O estamos en un momento cultural muy adolescente. Pero ahí viene la otra pregunta que nos hacíamos, que era como, ¿a quién está dirigido la película, no? Sí. ¿Quiénes son los espectadores de esta película? Y, o sea, como un poco pensando en esto de la adolescencia como etapa, creo que de cierta manera, si pensamos en esa etapa y nos enfocamos en qué es la adolescencia, podemos como tener una doble sensación, ¿no? Por un lado, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Todos los adultos ya pasamos por la adolescencia y en ese sentido podemos como, sabemos perfectamente qué es ser adolescente, ¿no? O sea, es estar en una etapa en donde estás descubriendo quién eres,
¿no? Dejas de ser niño, estás como en ese duelo en donde ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto, ¿no? Te enfrentas como a la autoridad, a tus padres, a la escuela, ¿no? A todo como figura de autoridad, estás como en contra. Estás explorando tu sexualidad, estás muy vulnerable, necesitas demasiado la atención y la validación de tus pares, ¿no? O sea, como hemos estado ahí, ¿no? Y sabemos lo vulnerable que se siente ser adolescente, ¿no? Y lo intenso que puede ser. Ahora, creo que tal vez, obviamente, esta etapa sí es importante para el desarrollo de la trama de la serie, ¿no? O sea, y creo que es un poco pensar en qué mundo estamos viviendo, y creo que eso sí lo está mostrando la serie. Tal vez lo normalizamos, y la serie lo pone como muy gráfico, ¿no? Sí. Nos hace ver como la violencia que está en todos lados y que hemos normalizado. Y cómo estos discursos y esta violencia que está todo el tiempo, ¿no? Constantemente en nuestra cotidianidad, es absorbida, ¿sí? Sí. Por los adolescentes, ¿no? Como que están en una etapa muy específica, como que es el cruce entre la violencia en la que vivimos y las narrativas que se están generando hoy en día y estar en esa etapa específica, ¿no? Que es un poco lo que genera, pues, los sucesos de la trama. Entonces, yo sí siento como que la adolescencia es una etapa en donde uno introyecta de manera como muy fuerte. No sé si introyecta, creo que introyectamos desde que somos bebés, desde que nacemos, digamos como lo que es el género, ¿no? Y lo que implica ser una persona generalizada. Pero al menos en mi experiencia fue hasta la adolescencia en donde yo me di cuenta lo violento que es, ¿no? Como ser una persona generalizada. En mi caso, ser mujer, ¿no? Obviamente, socialización de género tenemos desde que nacemos, ¿no? Desde que te ponen el nombre Adriana y te ponen un moño gigante cuando eres un bebé, ¿no? Pero siento que de cierta manera durante la infancia no cuestionas o se ve como normal, ¿no? Uh-huh. Niños y niñas son distintos y hacen cosas distintas. Digo, hay gente que sí lo vive muy violento, ¿no? En el sentido de, güey, me ponen un pinche vestido que me pica y odio, y porque mi hermano puede tener ropa cómoda, ¿no? Sí. O porque, ¿no? O sea, hay estudios que dicen como que desde los 3 años a las niñas les dice como no seas mandona. Y, o sea, obviamente hay violencia en el proceso de socialización de género, pero creo que está como normalizado, se cree como natural, ¿no? Yo siento que es hasta la adolescencia donde uno realmente experimenta lo violento que es tener género, ¿no? O sea, cuando eres adolescente como mujer, y supongo que también como hombre, pero no puedo hablar de esa experiencia porque no es la mía, pero creo que de eso habla la serie, ¿no? O sea, como de la masculinidad, ¿no? Y cómo se vive la masculinidad en los adolescentes. Pero yo en mi experiencia de mujer, pues en la adolescencia fue cuando pues empecé a darme cuenta que me hipersexualizaban, ¿no? Donde empecé a sentir acoso, donde sentí la doble moral, ¿no? De la sociedad, donde uno está creciendo y quiere explorar su sexualidad y resulta que es juzgada, ¿no? Y que tiene que ser un guión y tiene que aprender a cómo vivir su sexualidad, y si te sales de ese guión todo el mundo te va a voltear a ver y te va a poner etiquetas, ¿no? Creo que en la adolescencia, no sé cómo tú lo viviste, Lu, pero creo que fue el primer momento en que yo entendí lo violento que es ser mujer o ser una persona generalizada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podemos un poco entender la experiencia de la adolescencia, ¿no? Porque todo el mundo ha pasado por eso. Pero en el otro sentido, no tenemos ni idea de qué ser adolescentes en esta era, ¿no? Porque cómo vivimos la adolescencia no tiene nada que ver, o sea, no somos nativas digitales, ¿no? O sea, lo que hoy se vive en las redes es una locura, ¿no? O sea, y un poco lo sabemos porque medio somos versadas en la tecnología, porque no somos tan grandes, pero siento que son, o sea, la manera en que nosotros usamos las redes son un 30%, 40% de como lo hacen los adolescentes. Entonces hay como todo un mundo que cambia la experiencia de ser adolescente, ¿no? Que más bien como que se suma, ¿no?
el hecho de todo lo que acabo de mencionar, de lo que es vivir la adolescencia y sentir esta violencia de sentir las consecuencias como sociales de no seguir el deber ser femenino y masculino, que claramente los hombres también supongo que es una experiencia violenta, como aprender a ser hombres. Además, lo que están viviendo ellos en esta época que no tenemos ni idea. Y creo que eso se muestra muy bien. Y creo que aquí me explayé un montón en la pregunta en la respuesta de la pregunta que me hiciste, pero creo que eso se muestra muy bien en la serie. Creo que la serie, por eso digo, el protagonista no es Jamie, ¿no? El protagonista son los adultos, ¿no? Los adultos que se ve que no tienen ni idea, ¿no? Que están completamente, una, boquiabiertos con que no pueden entender la idea de que casi un niño, ¿no? Un chico de 13 años comete un feminicidio. No se entiende, o sea, es como la angustia de tratar de entender y justo no tener una respuesta, y esto es muy significativo, que no se explique por qué lo hizo. Y también ver como la angustia y lo perdidos que están todos los adultos en esa serie, ¿no? Desde el policía, que se supone que es el que debe saber, no tiene ni idea, y que no es casualidad que también sea padre de un adolescente. Los padres que están así como de, no puede ser, ¿no? O sea, este es nuestro hijo, no tiene ningún sentido si es un chico normal. Y creo que más bien muestra eso, ¿no? Muestra cómo como adultos estamos un poco perdidos en entenderlos, ¿no? Entenderles a los adolescentes. Creo que es interesante porque uno de los creadores de la serie justo quería, en alguna entrevista como que mencionaba que esta serie debería ser reproducida en todas las secundarias o preparatorias, dependiendo de cada país, cómo se divide la educación, ¿no? Puesta para los adolescentes. Pero es interesante porque uno tiene que pensar entonces quién es el espectador de esto. Si son los adultos, ¿por qué esta serie tendría que estar mostrada para los adolescentes? ¿Y qué le significaría a los adolescentes? Tal vez no podrían interpretar nada de esto. O tal vez ellos ya tendrían todo muchísimo más reflexionado desde el primer capítulo que nosotros no entendimos nada, ¿no? Claro. Puede ser interesante como, no sé, varios papás decían que lo habían visto con sus hijos. Lo cual es interesante también para decir, bueno, esta brecha generacional de alguna manera se está cuestionando y se tiene que romper. Por el otro lado, sí estoy súper en acuerdo contigo que el protagonista no solo son los papás, sino son los hombres de la serie, ¿no? Como que sí hay una pregunta constante de quiénes somos nosotros. O sea, como que por primera vez el hecho de que las mujeres no sean las protagonistas no fue algo que me incomodó muchísimo, sino que al revés, como que dije, qué chido que los creadores se están preguntando su papel en la sociedad. O sea, creo que también hay que leer la serie y leer nosotros, o sea, nosotras estamos pensando en una adolescencia urbana desde la Ciudad de México y en un país latinoamericano, ¿no? Y es totalmente diferente a lo que pasa en la serie, ¿no? Como que ¿cuántas veces salías con tus amigos tú sola a los 13 años a la calle a pasear, ¿no? O sea, como que son etapas totalmente diferentes dependiendo de la región y pues los problemas locales que enfrentas, ¿no? Como en ese momento en el que estás viviendo todos esos cambios. Pero por el otro lado, no sé, alguna vez vi que la palabra adolescencia no es una palabra como, pues ni, o sea, como que no logra como enmarcar bien la etapa de las infancias. No sé, porque en algunos momentos sí se vive la adolescencia, otras culturas no viven la adolescencia. O sea, como que es también una palabra en la cual hay mucha polémica, ¿no? Cada cultura, si a los 13 años te casas, obviamente no vives la adolescencia. Sí, no dejas de existe. ser, Es un lujo, o sea, la adolescencia. eres un adulto. Ya ¿no? eres un adulto, pasas de infancia a adultez automáticamente, ¿no? O sea, como que al final también es un chavito. Es interesante también ver que el protagonista o el
tal vez no el protagonista, porque el protagonista ya dijimos que pueden ser los adultos, pero el chavito de la serie en realidad es un chavito del cual nunca nos esperaríamos nada. Es un chavito blanco del norte global que puede salir con su bicicleta a tener una vida libre y que se enfrenta con la sociedad más violenta del mundo. A donde él va hay violencia, ¿no? Eso es súper fuerte. Sí. Y creo que también tiene que ver un poco con lo que desató la serie, ¿no? O sea, creo que fue muy impactante y yo vi que todo el mundo estaba como, la serie y un montón de interpretaciones sobre de qué es, que alguien me lo explique, no entendí nada, ¿no? Sí. Y es muy curioso como pensar o ver en las redes y como las conversaciones que generó más bien, cómo la gente estaba bien obsesionada con encontrar el por qué, ¿no? O sea, creo que ese es el gran cuestionamiento, ¿por qué el niño de 13 años mató a una niña, ¿no? Y bueno, la gente decía que el papá, que era una escena un poco como... El policía dice, ¿no? Siempre los papás son los que abusan. Y también hay un momento en donde le ponen pedófilo. Ajá. ¿No? Entonces parece ahí como que da a entender que tal vez el papá abusaba del niño. Entonces hay como esta teoría como seguro es el papá. Y también la otra teoría como de seguro el niño tiene algo mal, ¿no? O sea, seguro el niño estaba loquito o el niño... Y siento que eso queda un poco ambiguo en la serie, ¿no? O sea, el niño nunca explicita por qué lo hizo, ¿no? O sea, realmente casi nunca habla, ¿no? Y por los actos que van más allá de él, o sea, que no se cuentan a través de él, son actos que se cuentan a través de otras personas, ¿no? Exacto. Entonces, no sabemos bien por qué lo hace. Él nunca nos dice su versión ni su historia, ¿no? Tenemos esta como escena como súper impactante cuando está hablando con la psicóloga, por ejemplo. Y ahí nos deja un poco ver como su personalidad y su comportamiento. Pero siento que una de las cosas como más valiosas de la serie para mí es que justo deliberadamente no nos dice, o sea, como que no nos dicen tanto sobre Jamie, ¿no? Sí. Y eso hace un poco, bueno, al menos para mí, evidente que no pone tanto la responsabilidad en él. Sí. Lo que sí nos muestra es todo lo que hay como alrededor de Jamie. O sea, no es raro, es súper inocente, súper lindo, es un chico como guapo, ¿sabes? Blanco, güerito, súper normal. O sea, creo que esto refuerza un poco la idea que yo siento que es la intención de la serie, como mostrar, pues sí, ¿no? O sea, como esta consigna, o hacer muy evidente esta consigna del feminismo, ¿no? En donde cada vez que hay un feminicidio, la gente siempre trata de encontrar una explicación lógica que es probablemente abusaban de esa persona, o nació mal, era un psicópata, está loquito, o es un sociópata, o es, ¿sabes? Y al final la consigna del feminismo que tiene todo que ver y que se muestra muy bien en esta serie no es gente enferma la que comete los feminicidios, ¿no? Son personas normales, ¿no? Son hijos sanos del patriarcado. Digamos, y aquí sí hay una discrepancia un poco entre el contexto de la serie y nuestro contexto, ¿no? Pues sí. Aquí vemos al sistema judicial inmediatamente, ¿no? Intercediendo como en el caso, probablemente en México no sería así de eficiente, ¿no? Y aquí se le suma el ni siquiera la gente paga por lo que hace. Y creo que, bueno, sobre los comentarios que hubo, interpretaciones sobre la serie, uno de los más fuertes que impactó más porque tiene que ver con un personaje que es muy famoso hoy en día, fue un influencer de derecha, ultraconservador, que hizo un comentario diciendo que la serie en realidad lo que hizo fue blanquear un caso específico que había habido en Inglaterra, y que el que ocasionó ese caso era un migrante, hijo de ruandeses, un chavito negro, ¿no? Y entonces como que para él es una serie totalmente woke que intenta blanquear los casos de feminicidio, cuando en la vida real él dice, este tipo es un tipo que se llama Ian Miles Chong. Y este tipo dice, en la vida real los que ocasionan eso son los migrantes, son los negros, son los hijos de migrantes africanos, y en el caso gringo, pues migrantes latinos. O sea, como que
es esta intención de echarle la culpa siempre a algo que está como afuera de ti, claro. ¿no? Algo que es el otro. Sí. Y justo lo que los directores dijeron, porque el que retuiteó este comentario fue Elon Musk. Y entonces obviamente eso generó como una súper... Sí, que un comentario que podría ser X o de Ajá, alguien de random un se tipo volvió una, ¿no? Una opinión viral. Sí. ¿no? Porque Elon Musk Elon lo Musk retuiteó. lo Exacto. retuiteó y le puso wow. Como diciendo, dijiste todo, ¿no? Sí. Y este tipo, sí. Y entonces cuando me puse a investigar bien el caso que este tipo dijo que estaba haciendo referencia a la serie, era un caso que nada que ver. Hace un tiempo, no me acuerdo cuándo fue, pero este chavito de 17 años mató a 3 niñas, una de 6, una de 9 y otra de 7, a cuchilladas, ¿no? Un caso así horrible, terrible, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el caso que vemos en la serie, ¿no? Y que justo el hecho de que en la serie no muestren la vida íntima, como lo que está pasando íntimamente en las reflexiones del adolescente, te hace pensar en eso, en que están mostrando toda la sociedad y el sistema de alrededor. Eso está increíble. Y es lo que muchos intentaron como desmentir porque se sintieron incómodos. O sea, claramente Elon Musk se sintió muy incómodo con la serie. No sé si la vio. Habría que pensar si realmente la vio. O solo retuiteó por... O solo retuiteó por retuitear. Sí. Pero hay una incomodidad muy grande en la serie, ¿no? O sea, como que sí permite que te incomode. Como que digas, esto es la sociedad en donde estoy viviendo. Y que el chavito sea güerito, chiquito, incluso el hecho de que sea chiquito, como que es un chavito de 13. Un niño. No puedes confundirlo en ningún momento. Los adolescentes a veces tienen estos momentos de confusión en donde no sabes si es adulto o niño. Pero él no, claramente es un niño. O sea, sí, no hay manera de confundirlo. Sí, incluso para nosotros sería un puberto, ¿no? Ni siquiera llega adolescente, ¿no? Es un preadolescente. Sí. Pero bueno. Que es parte de lo que se platica con la terapeuta, que la terapeuta como que no entiende por qué está tan obsesionado con la sexualidad si incluso él no ha iniciado. Todavía está en eso, en esas primeras etapas de iniciar su vida sexual. Como a quién le tiene que probar qué, ¿no? O sea, como claro. Y justo lo que decía Lucas Martinelli, un chavo que escribe en la revista Anfibia, esta revista argentina, como que decía, el punto central de la serie es preguntarse qué es un hombre para ti, ¿no? ¿Qué es ser hombre para ti? Y dentro de esa pregunta involucra a todos los personajes de la serie. Incluso a las mujeres. ¿Qué es ser un hombre para nosotras mujeres, no? Como que es para él es la pregunta central de toda la serie y eso se me hizo muy interesante. Sí, creo que ciertamente para mí la masculinidad sería el tema principal, o sea, sería el tema de la serie. Y como dijiste tú al principio, que me pareció muy acertado, sí, desde la masculinidad en esta etapa en donde se está formando, ¿no? Que es la adolescencia, pero también vista desde los propios ojos de hombres adultos, ¿no? Sí. Que son el padre y el policía, ¿no? Yo sentiría que el padre es como el personaje principal en esta historia, ¿no? O sea, todo lo vemos a través de su mirada. Y justo hablando como del personaje principal y del padre, creo que algo muy notable de la serie es también cómo está hecha, ¿no? Y bueno, Lu y yo acá nos encanta intensiar sobre el contenido, pero creo que algo que sí llamó como la atención de todos los espectadores es cómo está hecha la serie. Que es, al parecer, una genialidad. Pero yo quisiera invitar aquí a Ale, ¿no? Que ella sabe muchísimo más, porque todo. Creo que esta serie realmente sí es una genialidad y que Ale nos un poco platique más, como en términos técnicos, de cámaras. Cómo está hecha. Tú que te dedicas, ¿no? a hacer productos audiovisuales, como qué es lo que viste en términos más técnicos de esta serie, que tal vez Lu y yo pues no estamos un poco limitadas en ese sentido. Entonces, Ale, bienvenida, pásate acá por un momento para que la gente te conozca. ¡Qué emoción! Hola amigas, ¿cómo están? Qué bonito estar de este lado de la pantalla. Mariana se quedó del otro lado porque alguien tiene que hacer que esto funcione. Sí, pero bueno. Justo cuéntanos la parte técnica o sea, ¿cómo lo viste tú
Porque nosotros pues vemos la parte como narrativa y tal, pero tal vez no entendemos nada de lo que está pasando atrás De cómo Sí. se hizo. de cámara, Ajá. ¿no? Sí. De cómo se hizo. Bueno, pues ok. Lo que a mí más me impactó de la parte como de producción fue el plano secuencia de, pues obviamente todos los capítulos. Y la verdad es de que sí me voló la cabeza porque, bueno, obviamente aquí hay dos cosas. O sea, mi cerebro se dividió de dos maneras. La primera de forma narrativa y la segunda de manera técnica, que es como la cámara y todo eso que les acabo de decir, ¿no? Lo de plano secuencia. Obviamente en la parte narrativa me atrapó desde el inicio, pues porque obviamente ves en los primeros 10 minutos un suburbio de Reino Unido, en donde entra toda una bola de policías a, pues ahora sí que arrestar a alguien que se supone que apuñaló a una niña un día antes, y al final te das cuenta que es un niño de 13 años y que está muy espantado y que está entrando en pánico y que toda la familia está entrando en pánico. Entonces, la primera reacción que yo tuve fue, ¿qué está pasando? No puedes creer que es el niño. O sea, Exacto. como vienen exacto. a arrestar a un feminicida, obviamente no es el Exacto. niño. Sí, O sí. sea, yo, es más, hasta llegó un momento en donde dije, es el papá. O sea, como que pensé en Un muchas error ahí, cosas. ajá. Ajá. Sí, exacto. Justo pensé como, no, pues seguro es el papá y se equivocaron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era un niño espantado que hasta se hizo encima de tan angustiado que estaba. Ujú. Entonces ahí es cuando dices, no, esto no puede ser posible. Y luego empieza todo esto, lo suben a la patrulla y comienza todo a desarrollarse toda la historia. Y yo, aquí viene la otra parte, ¿no? De mi cabeza que se voló en pedazos porque dije, llevo 10 minutos y no hay un corte. O sea, esto es un plano secuencia. Y termino el capítulo de media hora, 40 minutos y nunca hubo un corte. Entonces yo dije, ¿cómo hicieron esta joya? O sea, porque un plano secuencia es no es tener ningún corte. Entonces tenían que haber practicado, coreografiado todo. Sí, lo acrobático que Sí, es meter y sacar exacto. cámara. Y lo Exacto. bueno que deben de ser los actores Exacto. para seguir. Sí, ¿no? la improvisación, O sea, ¿no? sí, Como sí, si sí. en algún momento nos equivocamos, Sí. pues pausamos Seguimos, y empieza. ¿no? Ajá. Pero aquí no, aquí era todo. Lo resuelves y sigues. ¿no? Entonces, a mí me encantó, pues, esa propuesta. O sea, yo dije, es algo que no hemos visto, es algo muy difícil también de hacer. O sea, a manera de producción, un plano secuencia implica mucho dinero, implican muchas horas, implica muchos ensayos, implica mucho desgaste, no solamente para los actores, sino para todo el equipo que está atrás. Y o sea, ¿tú qué crees que, digamos, esa elección como técnica de no hacer pausas entre, o sea, no hacer escenas, sino de corrido, o sea, qué efecto tiene en el espectador? Yo lo que creo fue que lo que quisieron hacer es que uno estuviera dentro de la trama. O sea, no ver un caso en donde un niño apuñala y mata, hace un feminicidio, sino tú estar dentro del caso, ¿no? Y saber el por qué. Y estar dentro, no estar fuera viendo, sino estar dentro de la historia. Y ser un poco como la familia que está así, o sea, Sí. sin saber qué pedo, solo yendo con los policías y a lo que va. Y creo que eso se enlaza un poco con lo que estábamos diciendo Lu y yo, como decir, te hace empatizar con la familia y el personaje, ¿no? O sea, dices, no, ¿cómo? O sea, el niño se está cagando de miedo como yo también me estoy Sí. cagando de miedo de que lleguen los policías. Sí. O sea, como que humaniza muchísimo a la familia principal. Y eso creo que tiene que ver con no pensarlo como un monstruo, ¿no? Un monstruo psicópata, sino como, güey, es una familia normal, es un niño Claro. que irrumpen en su casa, ¿no? Creo que por Sí. ahí va también el efecto que produce este plano secuencia. Sí, no, y también, pues al principio no sabemos si es culpable o no, ¿no? O sea, todo el primer capítulo habla de eso. De hecho, creemos que no es culpable, Si ¿no? lo hizo o no lo hizo. Y yo la verdad es de que al principio yo dije, es imposible que este niño pudiera haber hecho algo. O sea, Sí, imposible. claro. Pero cuando pasa la escena de las cámaras de seguridad, yo la verdad sí me quedé impactada porque dije, o sea, sí lo hizo. O sea, al final sí fue él. Y nos quedamos como el papá, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Como helados. No, en ese momento yo incluso pensé, no, seguramente Hay un error. como hay un error, se vio de tan lejos que no era él. O sea, como que en mi Algo mente se tiene- seguía negando Sí. la situación. Es Tiene que sí. solucionarse esta confusión. Sí. Sí. Es una confusión atroz. Sobre todo porque también manejan muy bien es que es una confusión. Seguramente fue una confusión. Y hasta el abogado dice, ¿no? Ah, Cuando sí, llega, ajá. es
Esto fue una confusión que no te preocupes. Es más, hasta la mamá, ¿no? Que le dice a su hija, a la hermana. La hermana está muy asustada y está ahí, pues obviamente llorando. Y entonces la mamá dice, no te preocupes, siempre, todo esto pasa en la tele, lo hemos visto, son confusiones. Sí, Se agarran va a al arreglar. equivocado y se soluciona. Y entonces, por otro lado, tú estás pensando como es imposible que lo pudo haber hecho, pero por otro lado, estás metida en todo lo demás, porque te vas con los policías, y luego te vas con la familia, Por y luego el te plano vas secuencia. con el niño, y luego te vas a la revisión que hacen con el niño. O sea, y a mí se me hizo tan fuerte todas las escenas, o sea, todo como, no escenas, pero como todas las, pues sí, como todo esto. Como toda la trayectoria que hace la cámara, ¿no? Y yo estaba muerta, o sea, de miedo. Sí. Yo Sí. decía, esto es una pesadilla, sáquenme de aquí. Porque realmente lo que Pues crearon... va a ser tu hermanito, güey. Ajá, lo que crearon fue que tú estuvieras dentro de eso. Del ambiente. Y en ese sentido, justo este tipo de argentino, Lucas Martinelli, de esta revista Anfibia que decía hace rato, decía que se parecía, o sea, que el plano secuencia evocaba mucho a los videojuegos. Uh-huh. Y ahorita estaba pensando, es interesante porque si evoca al videojuego, tú en el videojuego, ¿quién eres? Eres el como jugador que puede cambiar todavía el futuro, ¿no? O sea, que puedes cambiar la línea del juego. Sí, de alguna manera. GTA, estos de guerra, todo dependen del control que tengas del jugador, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto a ustedes les pareció que en realidad nosotros como espectadores como que nos interpela, pero al mismo tiempo como que nos mete a la solución del problema? Como, ni modo, ahora vamos a tener que solucionar porque como el jugador principal Sí. somos parte del juego, o sea, somos parte como de la trama, y todo el tiempo estás viendo cómo solucionar lo que está pasando porque te están metiendo a la fuerza, ¿no? Sí, Te están claro. jalando. Tal vez tiene eso que, o sea, también es parte tal vez de los objetivos de elegir ese tipo de filmación. No, y aparte, o sea, hablando ya manera como muy técnica, Mm. o sea, yo creo que sí lo hicieron como retador, ¿no? O sea, le apostaron a todo. Porque yo sí creo que el guión es perfecto. O sea, el guión lo agarraron de una manera tan delicada, pero tan Sí, bien. un tema tan fuerte. Ajá, que ni siquiera pudieron, o sea, ni siquiera pudo caer en que si los espectadores vieran esto, justificaran lo que hizo el niño, ¿no? O sea, como de, es que ella lo provocó, o ella fue bullying, entonces por eso ella necesitaba, pues, tener, ¿no? Este resultado. Sí, este castigo. Ajá, este castigo. Se lo merecía. O sea, ni ¿no? siquiera, o sea, fue tan bien controlado que no caímos en este discurso. Revictimización. Ajá, en este discurso de es que ellas son las que provocan, entonces por eso existe el feminicidio, ¿no? Claro, y también O sea. empatizas tanto con la familia y con el mismo niño, bueno, chico, que también, o sea, es lo que también estábamos pensando Luciana y yo, ¿no? Y lo comentábamos con Ale, como cuando piensas en un feminicida también hay como un discurso muy como, es obvio, es un hombre machista, horrible, ¿no? Que es como muy fácil odiar, ¿no? Uh-huh. Y luego te lo presentan como un chico, ¿no? Como un o sea, niño. súper inocente, que se hace encima porque lo atrapan y cuando, ¿no? Un poco adelantándonos, cuando llegan las escenas, cuando está hablando con la psicóloga, te das cuenta que ni siquiera tiene como tan claro qué es lo que acaba de hacer. Sí. Sí. Y entonces ahí también siento que cambia un poco la narrativa ya muy hecha sobre quién es el feminicida y cómo tenemos que sentirnos con respecto a él, ¿no? O sea, como que ahí te cambia y dices, Sí. ¿qué tal si es un niño? ¿Qué tal si es mi propio, bueno, no tengo hijos, pero ¿qué tal si es mi propio hijo, no? Sí. O sea, como, ¿qué pienso? O sea, como que son como muchos sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Y eso y también eso es una genialidad, como dice Ale, ¿no? Creo que todas esas decisiones que hicieron en el guión, pues nos hace como tener forzosamente, o sea, no te da como una respuesta, forzosamente tienes que tener un ejercicio como de, ¿qué está pasando? ¿Qué siento? Sí. ¿Quién es el malo? ¿No? O sea, Sí. y no, tampoco hay una respuesta. Sí. Te quedas así como de, ¿no? O sea, exacto. Y dentro de este mismo onda de verlo como un videojuego, lo fácil que es en los videojuegos matar a la gente. Claro. O sea, en realidad no hay ningún tipo de sanción por matar a alguien. Sí. Hay unos Eso es videojuegos verdad. donde matas y bueno, al rato, bueno, este que está de moda, no me acuerdo del nombre, pero que matan a los jugadores y que al rato el jugador como que si los amigos lo ayudan pueden vivir sí. y no sé qué. O sea, en realidad no hay consecuencias
hacia el asesinato. Sí. Como que son cosas sin consecuencias. Que es la realidad de los adolescentes Y ahorita, es la realidad. ¿no? Y de los adolescentes hombres. O sea, como que son videojuegos que están muy introyectados. Hipermasculinizados. Sí, en la vida de los niños, Sí. adolescentes, hombres y hombres adultos. Sí. O sea, como que es toda la etapa. Y bueno, ya aprovechando que está aquí Ale, también queríamos que nos hablaras un poco del cast. Ah, sí. Bueno, pues yo después de terminar de ver la serie me encantó y me puse a investigar como más o menos quién era este niño, ¿no? Porque nunca lo había visto en ninguna otra como proyecto. Y al final hizo una entrevista en donde realmente él era un niño común y corriente que quería ser hasta futbolista, o sea, de grande. Pero justo su mamá le dijo como, no, tienes que tener más aspiraciones, ¿no? Entonces métete como bueno, como a talleres, o sea, y ya ve como sí, ampliando tu gama. Y ya si en un momento, ya más en la adultez, quieres seguir siendo futbolista, pues entonces ya te dedicas a eso. Entonces el niño dijo, bueno, está bien, y se metió a una clase, a un taller de actuación, ahí de su localidad. Y le gustó mucho. O sea, o sea, empezó actuando y le encantó porque aparte él podía improvisar. Y justo lo que la maestra le decía era que era muy bueno improvisando. Entonces le gustó mucho y luego llega Netflix con este proyecto y empieza a buscar a niños en comunidades de Reino Unido que no tuvieran nada que ver con, pues ahora sí, cine, o sea, que no tuvieran ningún papel importante ni nada, como para meterlos, ¿no? Al mundo. Y entonces, pues fueron como a distintos talleres y entre esos llegaron con esta maestra y la maestra le propuso a sus alumnos y entre esos le dijo a él como tú deberías de estar porque pues yo creo que eres muy bueno haciendo interpretación y haciendo improvisación. Uh-huh. Entonces él le gustó mucho y dijo pues sí. Y en el casting, en el primer casting que tuvo, fue el capítulo 2 en donde está peleándose con la psicóloga, está enfrentándose con ella. Y entonces ya le dieron el libreto y ya medio lo leyó y ya medio se lo aprendió, fue al casting, lo empezó a hacer, pero él improvisó que se enojó tanto, o sea, como que empieza toda la escena y entonces empieza como a enojarse mucho y agarra la silla, se para de la silla y como que la agarra y la azota y ahí fue cuando, eso no estaba en el libreto y ahí fue cuando el director, que es el papá de hecho, o sea, el que hace el actor del papá, él dijo, este niño. O sea, ya. Que además siento que como las escenas con las que está con la psicóloga son de las más impactantes. Fue el primer capítulo que se rodó, de hecho. Y son de las que más dejan claro como el tono de la serie, ¿no? Como que uno no sabe para dónde, qué está pasando, por qué, no sé qué. Y cuando ve un poco, bueno, sí dan ahí la pista de que los incels y, ¿no? Pero cuando uno ve la escena con la psicóloga, dice, aquí está el problema. Uh-huh. No, por aquí está la clave para entender por qué fue el feminicidio, por qué fue el asesinato. Sí. ¿No? Está cabrón. Estas son las escenas como más impactantes, ¿no? Y justo lo que la actriz, que es la psicóloga, ella le impresionaba como toda la improvisación que el niño hace y todo el esfuerzo que se hizo, porque como es plano secuencia se tenía que hacer, cada capítulo se rodó 4 veces. Y bueno, parte clave, fundamental para entender la serie, que es lo que habíamos dicho, esta gran pregunta de qué es ser un hombre para ti, o la gran centralidad en la masculinidad, tiene que ver con este mundo de la manósfera. Antes de nada, ¿nos puedes explicar tú un poco más? Porque creo que sí, de las dos eres la que más lo sabe. ¿Cómo qué es la manósfera? Sí, justo creo que la serie no dice mucho, no da tantas explicaciones, pero lo que sí dice es como, ¿no? Como da como la pista sobre este personaje como de Andrew Tate, uh-huh. ¿No? Y la manósfera, el concepto de manósfera y esta cosa de como de 80-20. Uh-huh. Y pues básicamente la manósfera es como, pues como un mundo web en donde se reproducen como siento que una serie como de narrativas varias o de discursos varios que sí están centrados, o sea que sí son como muy como misóginos, ¿no? Como muy misóginos, incluso estábamos investigando que
que como hasta como antivacunas, como que Ajá, ahí se como- juntan un montón de discursos como conservadores y de derecha. Em, pues sí, o sea, como que el core o el núcleo es, yo siento que como, un poco este resentimiento hacia las mujeres, ¿no? O sea, creo que vivimos en una época en donde hay, lo que le decía Luciana, era como un backlash, ¿no? O sea, durante muchos años vimos como un progreso exponencial como del feminismo y de, ¿no? Como de los derechos LGBT, ¿no? Como que creo que fue algo que logró como avanzar muy rápido, lo cual es muy bueno, pero justo esto como acarreó como un movimiento, ¿no? De backlash, ¿no? Como de retroceso, ¿no? Como una reacción por parte de ciertos sectores de la sociedad, particularmente hombres, pero no exclusivamente, pero particularmente hombres, y creo que de eso habla la manósfera, o de eso tiene que ver la manósfera, como de esta reacción a la nueva sociedad en la que vivimos, o las nuevas mujeres, ¿no? Que somos ahora, Sí. ¿no? Bueno, y manósfera, que justo viene de una esfera, y man, de hombre en inglés, Mm. ¿no? Que es como justo, o sea, como que al hablar de esfera hablas de todo un espacio más allá del espacio eh, real y material, ¿no? Un espacio virtual que abarca muchos espacios. Exacto, otros, y es como ¿no? una especie de burbuja, ¿no? Sí, sí. ¿No? En Como- lo que es burbujas en donde se recluta a la gente, ¿no? Y se educa. O sea, todo el trabajo que en realidad es muy interesante, o sea, como ver como la metodología de la gente que está dentro de las manósferas, porque es un trabajo sumamente pedagógico, pensando en la pedagogía de la crueldad que dice Rita Segato, no en pedagogía buena. digamos, el ejercicio de educar, ¿no? Sí, se están como todo el tiempo De están adoctrinar. reflexionando. Es raro porque sí reflexionan y se dan las respuestas más violentas y que justo no hay que encontrar, ¿no? O sea, como que justo la respuesta es como lo que no deberían encontrar, pero son espacios de reflexión. Claro. Significa Y- que hay necesidad de Y por eso reflexionar. te enganchan muchísimo, o por eso enganchan muchísimo estos influencers, ¿no? Como el Temach, ¿no? Sí. Porque realmente hay como una cierta lógica en lo que está diciendo, ¿no? Como que está reflexionando sobre un problema y da como una respuesta aparentemente lógica que a muchos hombres le está haciendo sentido, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y sí. creo que eso es lo que como que engancha justo a ciertas personas. Y creo que esa es la respuesta, como pensar que las angustias, necesidades, problemáticas que están viviendo hoy en día los hombres, no las tenemos que ignorar. Se les está dando respuestas a través de respuestas violentas, como los que siguen las redes de las manósferas, pero nosotras, pensando como en una transformación social, no podemos ignorar que existen sus angustias, existen sus problemas día a día, ¿no? Sí, Es y interesante justo, eso. o sea, creo que vivimos en épocas donde todo ha cambiado, en donde las mujeres hemos cuestionado y renegado nuestros roles que nos han impuesto históricamente, y eso ha generado como cambios y descontroles a lo que era antes. Sí. Eso no es malo, ¿no? Solo estamos en momentos de ajustes. Y creo que lo que pasa es que los hombres no han, ¿sabes? Llevamos siglos de pensamiento feminista y ellos están en nada. Digo, ya llevan varias décadas de el tema de las masculinidades y círculos de reflexión, pero seamos honestas, ¿cuántos hombres están cuestionándose desde el conocimiento del feminismo y de la teoría de género? Son muy poquitos, Sí. ¿no? O sea, la mayoría de los hombres se están cuestionando desde este movimiento, desde esta reacción, ¿no? Justo, valga la redundancia, reaccionaria hacia el cambio, hacia lo que, Sí. hacia el feminismo, desde el antifeminismo, ¿no? Lo que llaman, y desde el regreso a la naturalización de los roles de género y hacia la esencia de lo que es la feminidad y la masculinidad. Lo Sí. cual, súper peligroso. Justo Rita Segato, ahora que estuvo en su gira por México,
decía en alguna conferencia que cómo existe, o sea, para que haya un mandato de masculinidad necesita existir también una semilla de la obligación. Y esa semilla de la obligación está envuelta en todas las cuestiones sociales que hemos vivido, ¿no? Con cada época social. Y el capitalismo de hoy en día, con esta fragmentación, con este éxito individual, con esta competencia que no se está logrando dar, porque al final solo uno es slim, todos los demás estamos como locos queriendo sobrevivir en el día a día. Y eso hace que la falta de o sea, la falta que uno indica como problemática de masculinidad también tiene que ver con el éxito individual en lo monetario, ¿no? Claro, porque al final la masculinidad, parte del éxito o de lo que construye la masculinidad es el éxito económico y Sí, el poder sí, ser sí. un proveedor. Que O es sea, lo que decíamos en Amores Materialistas la sesión pasada, ¿no? y es lo que parece que buscan las mujeres, Sí. ¿no? O sea, y sí, justo como que creo que las feministas marxistas sí han hecho ese cruce, ¿no? Y como el capitalismo como que se embona un poco en el patriarcado también, ¿no? En donde el hombre explotado, o el hombre, ¿no? O sea, se desquita un poco como, ¿no? Con las mujeres o con su esposa, ¿no? O sea, y como que se exacerba esa misoginia un poco para direccionar ese odio hacia las mujeres y no hacia como, pues, los patrones, ¿no? Sí. Justo se piensa como en términos como muy individuales en vez de entender que todos estamos siendo víctimas como, Sí. como de la desigualdad estructural, ¿no? Que es parte del capitalismo que vivimos hoy en día. O sea, como lo específico del capitalismo de hoy en día es que fragmenta y atomiza no solo nuestras luchas, sino el cómo vivimos la represión. O sea, ese dominio lo vemos como si solo fuera hacia nosotros, ¿no? No lo vemos como un colectivo, Claro. como nos está dando a todos. Y justo es lo que está pasando. O sea, creo que sí, es evidente que la masculinidad tiene una crisis ahorita, ¿no? Y que tiene que ver con, sí, con todo lo que se ha cuestionado en términos de género a lo largo de los siglos del feminismo y que ahora es algo muy evidente. Pero también en términos de clase, ¿no? O sea, de que el capitalismo ya está o sea, encima de nosotros y, ¿no? O sea, como que lo estamos viviendo en carne propia. Creo que viene de esos dos lados, que está como haciendo tambalear lo que es ser hombre. Y que ante este desasosiego que se siente por no cumplir con las condiciones que creíamos que se creían muy obvias de lo que era ser hombre, Sí. es ser un proveedor, es tener dinero y además tener cierto dominio sobre las mujeres. Ahora ninguna de las dos está clara, ¿no? Y muchos hombres están en el limbo de no tener ninguna de las dos. Aparecen estos discursos, ¿no? Estos discursos de la manósfera, estos coach influencers que te vuelven a hablar de la masculinidad y que te quieren regresar a un discurso que aparte ya no se sostiene en términos materiales y sociales y culturales. Sí. Y que además generan odio, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que vemos en la serie. Sí. Lo que se me hace impactante es pensar que estos discursos están llegando a gente tan joven y cómo los están interpretando, ¿no? Que creo que de eso se trata la serie. O sea, la manósfera, Andrew Tate, los incels, ¿no? En el caso mexicano, los simp y todos los, ¿no? O sea, los machos alfa y todo como esta terminología de la que habla el Temach, por ejemplo, que está llegando a gente, o sea, gente muy joven, en donde ni siquiera machea lo que están viviendo con este discurso, ¿no? O sea, algo que a mí me impactó mucho es cuando la psicóloga pues se saca de pedo cuando le dice como, es que incel porque soy virgen y nadie se quiere acostar conmigo, y ella dice como, A tu edad tienes nadie se 13 acuesta con años. nadie, o sea, sí. O sea, como, Sí, sí, claro sí. que eres virgen, todos son vírgenes Todos. a los 13 años. Pero justo, ¿no? O sea, como están introyectando un discurso, o sea, que no tiene nada que ver con lo que ellos están viviendo en su etapa, ¿sabes? Algo que se me hace interesante es pensar que la respuesta a qué es ser un hombre para ti siempre tiene que ver con, o sea, atraviesa siempre el cuerpo de las mujeres. Y pensar como que, ahora repitiendo
retomando a Rita Segato otra vez. Y es interesante que ahora en sus conferencias como que confesó que en realidad ese libro no se iba a llamar La guerra contra las mujeres, sino que se iba a llamar La guerra en las mujeres. Y que tiene mucho sentido porque es como que las guerras, como que ella pues habla mucho del mandato de masculinidad y como que lo que dice y lo que descubrió a partir de todos estos casos, no solo con violadores en cárceles de Brasilia, sino con feminicidas en Ciudad Juárez, fue que el mandato de la masculinidad y esta semilla de obligación se da por estos dos grandes ejes, ¿no? El eje horizontal, en donde le tienes que estar hablando a tus pares, y el eje vertical, en donde inmediatamente tiene que ver con la mujer. A tus subordinados, que en el patriarcado son las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que entonces lo que haces es no solo disciplinas el cuerpo de la mujer en cierto sentido, sino que también lo marcas para que los pares puedan también leer ese mensaje, ¿no? Es como muy interesante esa parte de verlo en dos ejes, porque te das cuenta que realmente la guerra no es de igual a igual, no es contra las mujeres. Las mujeres solo son un medio. Sí, porque justo lo que ella se da cuenta, y que tal vez así podríamos analizar la serie también, es que las chicas a las cuales matan los feminicidas en Ciudad Juárez, en realidad no tenían que ver con un deseo sexual. No era que a través del cuerpo de estas chicas se sintieran como satisfechos sexualmente, sino que eran el medio de un mensaje, ¿no? Eran como un papel en blanco en el cual iban a escribirle el mensaje a otros hombres. Entonces, en realidad, bueno, cuando ella habla de esta serie, como que dice que le llegaron muchísimas cartas diciendo como, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Ya viste esta serie? Y no sé qué, entonces se puso a verla. Y como que lo que dice es, claro, hoy en día la situación de probar esta semilla de obligación, de probar tu masculinidad ante tus pares, está muy ruda. Es demasiado difícil porque esto del éxito individual, de tener estabilidad económica, poder ser el proveedor, esto está imposible en nuestras sociedades. Entonces el niño tiene de dos, o mata o es incel. O sea, como que, y claro, con la adolescencia, las hormonas te hacen pensar que realmente tienes de a dos. O eres incel y esa es tu identidad para siempre y ahí te quedas, o matas. O sea, hablo de la parte sensible, no hablo de que las hormonas lo hicieran matar a alguien. Okay. Sino que sensiblemente, como sientes todo 10 veces más fuerte. Negro, sí, todo se ve, o eres una cosa por siempre o eres la otra. Y te defines. Es momento de definiciones, ¿no? Porque parece ser que es un chico que sufre bullying, que no es tan sociable, que son como, parece que medio rechas él y sus amigos. Sí. Y hasta cierto punto no había habido tanto problema, hasta el momento en que él se acerca a esta chica y esta chica lo rechaza, y además no solo se lo rechaza, se burla de él en redes sociales. Algo que no hemos hablado justo es por qué se acercó a esa chica. Eso es súper fuerte también. A la chica expusieron unas fotos de la chica. No me acuerdo en qué situación expusieron. No, esta chica le envía unas nudes a otro chico de la clase, y este chico pues las divulga a todos. Y la gente se ve con el derecho de decir cómo y la humillan y le dicen cosas, plana, ¿no? Ya sabes. Un poco hablando de a lo que te enfrentas cuando eres adolescente, ¿no? Y en realidad Jamie parece como muy sensible al decirle, porque le dice algo así como, no, en realidad le dice a la terapeuta algo como, yo estuve en contra de que hablaran mal de la chica, ¿no? No, justo dice, vi que nadie le iba a querer, entonces me acerqué a invitarla a salir. O sea, ella quedaba como, claro, para ya su que era ya que era producto manchado para los hombres. Claro, yo iba a tener oportunidad con como ella. Que su autoestima estaba tan abajo que era lo único a lo que él podía acceder, a alguien que ya estaba manchada. Claro, y cuando ella lo rechaza se ofende muchísimo, ¿no? Sí, o sea, ni esto me está porque aparte afectando. ella también súper, ¿no? O sea, agresiva, le dice como, ni creas que ni porque estoy así te voy a hacer caso. Claro. Entonces él se siente como completamente humillado,
No, y además se burla de él en una foto, ¿no? Sí, le pone emoticons que al principio nadie entiende qué es eso. Bueno, los adultos. Los adultos. Los adolescentes, claro, saben, ¿no? Sí, ellos claramente sabían. Pero, y entonces uno piensa que son amigos y luego ya entiendes que los emoticons tienen un como trasfondo como de incel. Ajá, otra vez. que le llama incel, ¿no? Y justo creo que ahí también se cruza con lo que dice Rita Segato, ¿no? O sea, la masculinidad o la violencia surge cuando se quiere demostrar la masculinidad frente a los pares. Porque alguien, ¿no? Lo pone en duda, ¿no? Y si los otros no validan tu masculinidad real, sí bajas de jerarquía. Esa humillación no solo fue frente a sus amigos, que hubiera sido grave para los hombres, ¿no? Sino que es enfrente de todo el mundo. Hombres de las redes todo sociales. el mundo, o sea, toda la escuela, ¿no? Tiene acceso a esa humillación a la que fue como sujeto Jamie, ¿no? Por la chica. Sí, que ahí le agregas como un segundo piso, que es cómo nos relacionamos con las redes sociales y cómo es la brecha generacional que no entendemos cómo ellos se relacionan con las redes sociales, que es una manera muchísimo más compleja de lo que podemos imaginar. Sí, y creo que aquí creo que aquí es algo como de lo que yo también reconozco en la serie, ¿no? Creo que hay una mirada como muy honesta sobre el tema, ¿no? O sea, claramente lo vemos desde la mirada de los adultos, una mirada que está mortificada, que no da crédito, como decía Ale ahorita, ¿no? Cuando tú ves la serie no das crédito que es el niño, no puede ser posible, o sea, igual que los papás, ¿no? Igual que el pobre policía, o sea, no se entiende nada, como cómo es posible que este niño haya sido el feminicida. Creo que como desde adultos no damos crédito a que sea él. Y al mismo tiempo no tenemos ni idea, ¿no? Y qué es lo que decía al principio como del capítulo. O sea, no se resuelve nada y creo que seguimos la mirada del padre, que es el protagonista, que está tratando de entender algo que no tiene sentido. Y creo que ese no tener sentido sí viene de un no voltear a ver a nuestros hijos o a nuestros adolescentes, que creo que tal vez es el mensaje que es más claro al final de la serie, ¿no? Sí. O sea, los papás estaban confiando en que este chico por estar en su cuarto no estaba en problemas, ¿no? O sea, en nuestras épocas, estar en problemas era irse de la casa y que tus papás no supieran dónde estabas y den malos pasos porque estabas por ahí no sé qué haciendo. Y tu cuarto hoy en día este chico estaba encerrado en su casa, al parecer, salvo de los problemas del mundo exterior, ¿no? Y terminó haciendo lo que hizo, ¿no? Entonces, los papás súper confiados, está en su casa, no sale con nadie, no habrá problema. Pero ¿qué es lo que están consumiendo los chicos, no? O sea, que están bombardeados 24/7 con un chingo de discursos de las redes sociales, incluyendo estos discursos hipermisógenos, ¿no? De la manosfera. Y creo que, por un lado es la falta de atención y de escucha hacia nuestra juventud, pero por otro lado creo que hay una barrera generacional que es difícil siquiera de empezar a dimensionar, ¿no? O sea, y esto yo me di cuenta este año que empecé a darle como clases a adolescentes, ¿no? En la preparatoria. O sea, me doy cuenta que incluso ellos piensan de manera distinta, ¿no? O sea, son nativos digitales y piensan en imágenes. No sé, ni siquiera sabría cómo describirlo porque es tan ajena a su experiencia a la mía que sí siento que es como un mundo que nos separa y que también eso es angustiante, ¿no? O sea, que el niño estuviera todo el día encerrado en su cuarto, tal vez no sería un problema si lo que lo rodeaba, su vida social, familiar, escolar, psicológica, emocional, hubiera estado un poquito más adecuada y hubiera sido más crítica para lo que él iba a acceder en internet. O sea, yo sé que uno no dimensiona la cantidad
de cosas que acceden los niños a internet. O sea, sí es demasiada información. Y es al mismo tiempo todo, y es es una velocidad así extrema que no podemos dimensionar. Pero en realidad creo que sí nos queda a nosotros como sociedad, como familia, como incluso institucionalmente como la parte escolar, nos queda mucho trabajo para que esos niños cuando accedan a todas esas pues dimensiones virtuales de la vida puedan tener una crítica y una fuerza para enfrentarse con ellas. Entonces es como de un llamado de atención a voltear a ver nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, sí, claro, creo que el mensaje obvio es voltemos a ver a nuestros adolescentes, veamos que están viendo. O sea, también en el policía se ve que el policía ni siquiera sabía que a su hijo lo estaban bulleando. No sabía nada de su hijo. O sea, nadie sabe. O sea, todos están hiper desconectados de la vida de sus hijos, incluso aunque vivan ahí al lado de ellos. Sí. ¿No? O sea, la mamá creo que era ama de casa, ¿no? ¿De Jamie? Sí, de Jamie era... Sí. Ajá, o sea, estaba ahí con él y aún así no tenía idea de quién era. O sea... Entonces sí, claro que es una llamada de atención a decir, voltemos a ver a nuestros hijos, veamos qué están viendo, involúcrense, escúchenlos, véanlos, pero al mismo tiempo, también, ¿qué pedo con lo que estamos replicando en nuestro día a día? ¿No? Sí. O sea, como profesores, bueno, yo que soy profesora, ¿no? Justo de adolescentes, pero como padres, ¿no? O sea, ¿qué roles y estereotipos y violencias estamos replicando y normalizando en nuestra casa, que están viendo nuestros hijos? O sea... En ese sentido creo que la serie es muy buena porque creo que muestra muchísimas dimensiones del contexto y la violencia que vivimos, ¿no? Creo que algo interesante también es cómo muestran el sentido común punitivista que tenemos todo el tiempo y que no solo aparece en la escuela con los profesores todo el tiempo castigando de una manera así horrible a los niños. Sí. Sino, y aparte súper lineal, como que siempre era el mismo castigo, como de salte del salón, ya no hables, o te jalo y te grito. O sea, como me los golpeaban, ¿no? Creo. Sí, como que los jalaban, ¿no? Como sí. Mal. Pero también eso se mezcla con el sistema jurídico punitivista que existe también en el caso de Jamie y en el caso de los adolescentes en general, y que cada vez se debate más como qué edad es la edad en la cual se debe o no se debe meter a un niño a la cárcel. Y de ahí también lo que se tiene que debatir es ¿por qué las cárceles? ¿En qué sistema estamos, no? Y vamos a ver si es verdad lo que dice Ale de que va a haber una segunda temporada. También veremos, pues, qué pasa en las cárceles con los adolescentes, ¿no? Tantos niños, pues, ya destinados al crimen a través de que la sociedad ya los abandonó. Sí, y creo que al final con esto es con lo que nos quedamos, ¿no? O sea, creo que, digamos... Vivimos un momento en donde fue necesario como decir nuestra verdad y saber que somos escuchadas, ¿no? O sea, lo pienso como en nuestro contexto que vivimos el Me Too, ¿no? Y en donde era necesario como saber que alguien nos escuchaba y que alguien nos creía y que nos respaldábamos unas a las otras. Sí. Y eso fue súper importante y creo que sí marcó un antes y después, ¿no? En nuestra sociedad y en el movimiento feminista. Pero creo que ahora, ¿no? El tema justo del qué hacen, o sea, como qué hacer con eso, ¿no? Ya señalamos, ya hablamos de lo que hemos vivido, de nuestras agresiones, y ahora qué hacemos con los culpables, ¿no? O sea, y creo que la reflexión sobre el punitivismo y la justicia restaurativa es algo que está sobre la mesa y es de lo que tenemos que estar pensando y dialogando, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto, no? Y justo es fácil señalar a los señores machistas, lo que decía hace rato, y decir, claro, merecen ser expulsados de los espacios, merecen no tener voz. Digo, parece fácil decirlo, pero cuando nos enfrentamos como a este panorama que nos ofrece la serie, ¿qué hacemos con las infancias, con las juventudes? Y en general, ¿no? ¿Qué hacemos con los victimarios, ¿no? Creo que eso es como lo que tenemos que estar reflexionando ahorita. Creo que eso es lo que nos toca reflexionar a nosotros. Y pues, como recomendaciones finales y como ya una conclusión final, a ver, yo tendría 3 cosas finales
de las cuales me gustaría como hablar. La primera es pensar en que esta serie nos invita a pensar en nuestras condiciones concretas. O sea, esta serie es más una invitación metodológica que una invitación de respuesta, o no respuesta, o como que los problemas, no, incluso como ver no las soluciones, pero los problemas, verlos como una invitación metodológica de ver qué es lo que está pasando, pero concretamente en nuestros países. Porque claramente México no tiene nada que ver con Inglaterra y el Reino Unido y el norte global y la adolescencia del niño. O sea, como que en realidad no es pasar los problemas del niño que se ve en la serie directamente a nuestra realidad, sino pasar las preguntas. Y eso se me hace como fundamental. Y creo que en ese sentido Latinoamérica ha aportado un buen, ahora que dijiste lo del Me Too, justo algo que también Rita Segato decía, era cómo se pasó del Me Too gringo anglosajón en general al Ni Una Menos en Latinoamérica. Y la noción es totalmente diferente, porque un Me Too es súper individualista, pero un Ni Una Menos es la colectividad diciendo no nos van a quitar a ni una de nuestra colectividad. O sea, como que hay una noción colectiva muy importante en Latinoamérica que infelizmente en los países anglosajones o el norte global pues ya no cargan con eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas cosas que escarbar y que sacar de nuestras realidades. Y eso es como la primera cosa que creo que es muy rescatable de la serie, pero de nuestro contexto. La segunda es que los invito a todos a leer a Paulo Freire. O sea, creo que justo es el momento en el cual como que nos hace mucho sentido pensar en que la pedagogía es política y que va más allá de la institución escuela, ¿no? Como que tiene que ver con cómo la sociedad se está conociendo a sí misma y se está escuchando a sí misma. Y pensando en la palabra escuchando a sí misma, escuchar, pienso en la tercera recomendación, que es Carlos Lenkendorf, que es justo un alemán que vivió como 40 años en México, con los tojalabales en el sur de México, y escribió un libro muy, muy hermoso que se llama Aprender a Escuchar, y que va más allá de, o sea, el título parece un poco como algo de coach emocional o algo así, pero en realidad tiene que ver con una estructura de la sociedad que él desde los años 90, cuando fue la irrupción de los zapatistas, él ya decía, nuestra manera de pensar y estructurar a la sociedad se da a través de la no escucha. Y es lo que vemos en la serie todo el tiempo, ¿no? Entonces por eso les recomiendo ese libro, que es buenísimo y que invita justo a que pensemos la escucha como una actividad activa. Bueno, es redundante, ¿no? Actividad activa, pero en realidad nosotros nos han enseñado que la escucha es solo quedarte callado mientras el otro habla. Y como que él dice, no, nuestra sociedad tiene que estar todo el tiempo recibiendo lo que las otras personas, humanos, nos están hablando, y a partir de ahí transformarnos. Es muy lindo y es muy ad hoc también con Paulo Freire y justo una pedagogía en donde el aprendizaje y la enseñanza están todo el tiempo de la mano, ¿no? Y bueno, recomendaciones ya nos dijiste y las que estuvimos diciendo a lo largo de todo el podcast, ¿no? Rita Segato, léanla. Y Claudia Alarcón. Sí. Entonces, bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado, no sé qué opinen, si tienen alguna interpretación sobre la serie que se nos haya pasado, si les hace sentido lo que dijimos acá, si no les hace sentido, todo coméntenlo como en nuestras redes. Pónganles likes también. Síganos, recomiéndenos con sus conocidos. Y pues también díganos si tienen alguna serie, peli, libro. Todavía no hemos hablado de libros, pero el próximo capítulo ya lo haremos. Que quieren que discutamos acá. Entonces, pues salud, Luciana. Salud. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo.